Buen día, mi nombre es Diego MacGregor. Hoy es el conversatorio psicoanalítico número 22 en relación a la pregunta ¿qué es el análisis? Y hoy voy a hacer una lectura de, de tres ensayos que fue escrito por Freud en 1905, que la verdad que considero que es un texto muy importante de Freud, como otros también. Pero bueno, como dice su título, el primer ensayo habla sobre las aberraciones sexuales, el segundo sobre la sexualidad infantil y el tercero sobre la metamorfosis de la pubertad. Bueno, voy a empezar por el primero, las aberraciones sexuales. Dice Freud que la pulsión sexual es equivalente a la libido y que ha habido una creencia popular que faltaba en la infancia esa pulsión sexual y que comenzaba en la pubertad. Dice Freud que encontramos numerosas desviaciones del objeto y de la meta sexual y que dice en el sentido de que los invertidos absolutos, su objeto sexual, tiene que ser del mismo sexo y que los deja fríos y les provoca repugnancia el otro sexo. Después están los invertidos hermafroditas, donde su objeto sexual puede ser de uno o de otro sexo, o sea que no es exclusivo. Después los invertidos ocasionales que bajo ciertas condiciones exteriores pueden tomar a una persona del mismo sexo. Por otra parte, otras variaciones atañen a las relaciones temporales ha habido una creencia que la inversión viene desde siempre, antes o después de la pubertad, y se puede presentar como un episodio hacia el desarrollo normal. Así lo dice Freud. En cuanto a su concepción de la inversión, dice Freud que se la concibió como un signo innato por la teoría de la degeneración de Mañán, y esto dice que parece adecuado hablar de degeneración cuando hay desviaciones graves y que cuando la capacidad de rendimiento y de supervivencia parecen gravemente deterioradas. Pero en el caso justamente de las inversiones ocasionales no son compatibles con un carácter innato, dice Freud. Dice que nuestra apuesta es afirmar que la inversión es de carácter adquirido de la pulsión sexual. Por otra parte, dice que la bisexualidad anatómica es la norma y que la investigación psicoanalítica se opone a separar los homosexuales como una especie particular de los seres humanos. Este es como una premisa del psicoanálisis. Y por otra parte hay un vínculo entre neurosis e inversión digamos, que lo trata en este texto y en otros textos, también en la interpretación de los sueños, pero este tema de la inversión, de la neurosis y de la homosexualidad es realmente un tema muy importante para el psicoanálisis. Entre una de sus conclusiones dice Freud que la experiencia empírica nos enseña que entre la pulsión sexual y su objeto sexual no hay sino una soldadura y que hay personas genéticamente inmaduras y que toman también a los animales como objetos sexuales. Toma en cuenta también que el abuso sexual en niños se presenta como inquietante frecuencia en maestros y cuidadores. Ya en ese tiempo, en 1905 decía esto Freud. Hay muchos que son anormales en la vida sexual y en otros campos responden a la norma.
Respecto a las desviaciones con respecto a la meta sexual, dice que la unión de los genitales distintos es considerada como una meta sexual normal y alivia la tensión sexual. Por otra parte, dice, ya en el acto sexual más normal se ven esbozos de aberraciones sexuales como metas sexuales preliminares. Entonces esto nos demuestra que las perversiones son parte de la vida sexual normal. Esta es una idea muy fuerte en el psicoanálisis de las relaciones entre las neurosis y la perversión, que me parece muy importante para dar cuenta que todos tenemos, no solamente desde lo infantil, cuestiones perversas, sino que también en la vida adulta. No, los neuróticos posiblemente no en el sentido de fijaciones, pero sí que son parte de nuestra vida. Por otra parte, habla Freud que en relación a las transgresiones anatómicas hay una sobreestimación del objeto sexual que irradia a lo psíquico y produce debilidad de juicio. Por otra parte, los labios y la boca pueden transformarse en objeto sexual exclusivo, como también el ano, como lugar de la excreción. También nos habla Freud del fetichismo como un sustituto inapropiado del objeto sexual, que puede ser una parte del cuerpo poco apropiada a un fin sexual, por ejemplo el pie, los cabellos, un objeto inanimado. Puede ser también una prenda de vestir o una ropa interior. Dice que el caso patológico es cuando el fetiche se fija y reemplaza como meta sexual normal. En cuanto a las fijaciones de las metas sexuales provisionales, por ejemplo, muy conocidas, los casos de impotencia, inclinación a demorarse en los actos preliminares, eyaculación precoz, como cuestiones que a quien no le han pasado en algún momento. Nos habla también del tocar y mirar, el demorarse en el tocar, en el acto sexual. Siempre que se siga adelante, no se cuenta entre las perversiones, dice. Dice que el placer de ver se transforma en perversión cuando es exclusivo de los genitales. Dice que el que mira a otro haciendo sus funciones excretorias. Por otra parte, el exhibicionista que se ofrece a ver los genitales como otra perversión. Se habla también del sadismo como una inclinación activa de infligir dolor y crueldad hacia otro objeto sexual que busca humillación y sometimiento. Bueno, los sádicos a lo largo de la historia y en el presente siempre existieron y siempre van a existir. Por otra parte, dice que la sexualidad en la mayoría de los varones presenta un componente agresivo y sádico de la sexualidad, de la pulsión sexual, y el problema es cuando se vuelve exclusivo en la vida sexual. O sea, como que es parte de la vida sexual, pero la cuestión es cuando se vuelve exclusivo o no. Ahí, cuando se vuelve exclusivo estamos hablando de un perverso, si no, no. Si se vuelve exclusivo aparece la violencia, el sometimiento y el maltrato como condición de satisfacción. Por otra parte, el masoquismo abarca todas las actitudes pasivas hacia la vida y el objeto sexual con el fin de padecer un dolor físico y psíquico. En cuanto a la perversión, el masoquismo parece alejarse de la meta sexual normal más que el sadismo, dice Freud. Su hipótesis es que el masoquismo es el resultado de la transformación del sadismo. Después va a ser una crítica a su propia teoría.
pero en este momento él dice que que el masoquismo es el resultado de la transformación del sadismo como una vuelta hacia la propia persona en relación, y él lo relaciona con el complejo de culpa y la castración. Respecto a las consideraciones generales sobre las perversiones, dice Freud que los médicos estudiaron las perversiones y les atribuyeron un carácter patológico o degenerativo, y así lo hicieron con la inversión. Dice Freud que hemos probado que la mayoría de las perversiones son parte de la vida sexual normal, como venía diciendo, que raramente falta en las personas sanas. En la vida sexual no es fácil hacer una diferencia tajante entre lo normal y patológico, una idea muy central en el psicoanálisis. Es cierto, dice, que en algunas perversiones se alejan tanto de lo normal que no podemos no declararlas patológicas, donde se supera el asco, la vergüenza, el horror y el dolor. Bueno, dice que en la mayoría de las perversiones encontramos un carácter patológico, no por el contenido de la nueva meta sexual, sino por su proporción respecto a lo normal, importante idea, y se vuelven exclusivas porque producen una fijación. Dice Freud que quizás en las más horrorosas perversiones es preciso admitir digamos, la contribución psíquica respecto a la transmutación de la pulsión sexual. Dice también que la pulsión sexual tiene que luchar con ciertos poderes anímicos en calidad de resistencias, vergüenza y asco. Respecto al tema de la pulsión sexual en los neuróticos, dice que sus fuerzas pulsionales descansan en la vida sexual y que sus síntomas son la práctica sexual de los neuróticos. Es una idea muy importante esto en el psicoanálisis, que los síntomas son la práctica sexual neurótica, son el sustituto de los procesos anímicos investidos de afectos, deseos y aspiraciones de una particular represión. Una idea muy importante en el psicoanálisis. Por otra parte, dice que el carácter histérico aumenta las resistencias de la pulsión sexual, la vergüenza, el asco y la moral, y hay una especie de huida pulsional frente a la vida sexual. Dice también que los síntomas neuróticos, como veníamos diciendo, también están en relación con las pulsiones perversas disfrazadas. Y como una de sus conclusiones, que la neurosis es el negativo de la perversión. Dice, todos los neuróticos presentan pulsiones de inversión, una fijación de la libido a personas del mismo sexo. Por eso cuando muchas personas dicen, no, a mí no me toca esta cuestión de la inversión o de la homosexualidad, o no leyeron a Freud o nunca se analizaron. Por otra parte, dice que la pulsión es el puente entre lo anímico y lo corporal e implica la exigencia del trabajo de la vida anímica. Dice que en las neurosis obsesivas se crean nuevas metas sexuales que aparecen independientes de las zonas erógenas. Hay una preponderancia de la sexualidad perversa en la psiconeurosis. Importante idea también. Sé que en la mayoría de los psiconeuróticos su enfermedad aparece después de la pubertad bajo reclamos de la vida sexual normal en contra de la represión. Y por otra parte va a decir que los gérmenes de las perversiones se registran en la infancia y los neuróticos han conservado el estado infantil de su sexualidad como idea muy importante. Vamos al segundo ensayo, que es la neurosis infantil. Como decíamos que en ese momento, lo escribe en 1905, la creencia popular era que no había sexualidad en la infancia, que la sexualidad se inicia en la pubertad. Dice Freud que esta sexualidad, hay una amnesia infantil en los adultos respecto a los primeros años de la infancia. Se pregunta por qué nuestra memoria quedó retrasada respecto de nuestras actividades anímicas. Bueno, y pregunta también cuáles son las fuerzas que provocan la represión de las impresiones infantiles.
y dice que esta amnesia infantil está en relación a la psiconeurosis. Después nos habla Freud del periodo de la latencia sexual, digamos, prácticamente cuando ingresamos al primario. Dice que se edifican poderes anímicos, inhibiciones sexuales, como formaciones reactivas, sublimaciones, que son exteriorizaciones de la sexualidad infantil. Y respecto de esta sexualidad infantil nos habla, por ejemplo, del chupeteo, que puede persistir hasta la madurez. Dice que en la crianza el chupeteo es equiparado a las malas costumbres del niño. Así que esta práctica se ubica como autoerotismo respecto a la zona erógena, a la boca. Así que muchos pacientes con trastornos alimentarios, estrangulamiento de garganta y vómito fueron grandes chupeteadores en la infancia, así dice Freud. Por otra parte, dice que las exteriorizaciones sexuales masturbatorias, el caso de la zona de la boca y el ano, es apta para proporcionar un apuntalamiento de la sexualidad en otras funciones corporales. También los trastornos intestinales, muy importantes en la infancia, tornan nervioso a los niños, dice Freud, e inclinan la balanza hacia la neurosis. La retención de las heces en la infancia aparece como parte de la masturbación y es una de las raíces del estreñimiento en los adultos. Muy importante esto. Las actividades sexuales fálicas son el comienzo de la posterior vida sexual normal. Dice que en la infancia esto de la enuresis nocturna está en relación con la masturbación. Ahí hace una nueva hipótesis Freud respecto de la disposición perversa polimorfa en la infancia, justamente en relación a la sexualidad infantil, y los posteriores diques anímicos como reacciones de asco, vergüenza y moral. Dice Freud que tenemos que admitir que la vida sexual, a pesar del imperio de las zonas erógenas, muestra en el comienzo a otras personas en calidad de objetos sexuales. En esta índole están las pulsiones de placer, de ver, exhibir y la crueldad, que luego aparecen con cierta independencia respecto de las zonas erógenas y solo más tarde están en relación a la vida genital. Por otra parte, el niño pequeño, dice Freud, carece de vergüenza en un principio y pone particular énfasis en sus genitales. Esta inclinación perversa, dice Freud, está en relación a la curiosidad de ver los genitales de otra persona también. Se hace manifiesto en avanzada la niñez, cuando la vergüenza se desarrolló de alguna manera. Por otra parte, dice que bajo la influencia de la seducción, la perversión de ver alcanza importancia en la vida sexual del niño. Por otra parte, dice también que hay niños que se convierten en mirones de la micción y de la defecación de otro, y cuando sobreviene la represión, la curiosidad de ver los genitales de otras personas del mismo sexo opuesto permanece como una presión martirizante o forma parte, dice más fuerte, forma parte de los síntomas neuróticos. Está interesante cómo esta curiosidad de ver los genitales del otro sexo o del mismo sexo puede formar parte de los síntomas neuróticos. También en el niño, dice, se desarrollan componentes crueles de la pulsión sexual, pero aparece la inhibición de la pulsión de apoderamiento ante el dolor del otro. Acá está la capacidad de compadecerse, dice Freud. Dice también que no es lícito suponer que la crueldad proviene de la pulsión de apoderamiento y que emerge en la vida sexual en una época en que los genitales no han asumido el papel que después van a asumir.
Dice que esta ausencia de la barrera de compasión puede enlazarse con la crueldad posterior. Importante esto. Por otra parte, dice que la investigación sexual infantil, esta pulsión de saber o de investigar, está en relación a la pulsión sublimada de apoderamiento y trabaja con la pulsión de ver también. Ahí se pregunta, esta pregunta tan conocida en los niños, de dónde vienen los niños, y habla de esta creencia de la primacía fálica en los varones y en las nenas, o sea, la premisa universal del falo, de que esta idea de que al principio todos tienen falo. Por otra parte, dice Freud que en las nenas las formaciones sustitutivas de este pene perdido cumplen un importante papel en las perversiones, por lo que Freud afirma que hay complejo de castración en las mujeres. Dice que la misma biología nos enseña la relación entre el clítoris, que es semejante a un pene atrofiado, y de ahí la afirmación de Freud de la envidia del pene. Por otra parte, habla de otras de las creencias infantiles del nacimiento, bueno, digamos, otras por eso se hablaba de la cigüeña en otro momento. Bueno. Por otra parte, de la concepción sádica del comercio sexual como parte de otra creencia infantil de nacimiento. Dice Freud que esto pudo ser favorecido por haber visto o oído relaciones sexuales de los padres. Respecto al concepto de organizaciones pregenitales, dice Freud que esta organización de la vida sexual, de las pulsiones parciales, cuando las zonas genitales no han alcanzado todavía su poder hegemónico. La primera organización sexual pregenital es la oral o canibalística. Se Freud que la actividad sexual no se ha separado de la nutrición en este momento ni se ha diferenciado de ella. La metasexual consiste en la incorporación del objeto como identificación y desempeña un papel psíquico importante. Como decíamos, el chupeteo es parte de esta fase. La segunda fase pregenital es la organización sádico-anal. Acá se desplegó la división de opuestos que atraviesa la vida sexual y no se la puede llamar todavía masculino y femenino, sino activo y pasivo en esta organización sádico-anal. La actividad es producida por la pulsión de apoderamiento a través de la musculatura del cuerpo, y como órgano de la metasexual pasiva se constituye ante la mucosa erógena del intestino. En esta fase no son pesquisables la polaridad sexual y el objeto ajeno. Dice Freud que esta forma de organización sexual puede conservarse a lo largo de toda la vida y atraer permanentemente buena parte de la vida sexual. Sé que el predominio del sadismo y la zona anal han desempeñado un papel importante respecto a la zona de la cloaca e imprimen un sesgo arcaico. Dice Freud respecto a una de sus hipótesis que las organizaciones pregenitales descansan en el análisis de la neurosis. Y para completar la vida sexual infantil se consuma la elección de objeto como fase del desarrollo de la pubertad. Dice que el conjunto de los afanes sexuales se dirigen a una única persona donde alcanzar su meta. Los dos tiempos de elección de objeto, dice Freud que la primera se inicia entre los 2 y 5 años y el periodo de latencia la detiene o la hace retroceder, se caracteriza por una naturaleza infantil de las metas sexuales. La segunda sobreviene con la pubertad y determina la conformación definitiva de la vida sexual. Por otra parte, dice Freud que también se observa en los niños, en la escuela, una angustia frente a los exámenes,
también puede ser provocado por una tarea difícil y con estallidos de manifestaciones sexuales. Dice que el angustiarse, el estremecerse de miedo puede producir una excitación sexual y placentera que puede conservarse hasta la vida adulta y que quieran volver a recibir tales sensaciones por vía del mundo de la ficción, la lectura, el teatro. Es innegable, dice Freud, que el trabajo intelectual tiene una excitación sexual que puede derivar a perturbaciones neuróticas ante su exceso. Buena parte de la sintomatología de la neurosis, dice Freud, se deriva de las perturbaciones sexuales y puede alterar otras funciones del cuerpo. Bueno, vamos a dejar acá el tema de la metamorfosis de la pubertad. Vamos a dejarlo para el posterior conversatorio. Les agradezco a ustedes. Hasta la próxima.